Ahora vamos con lo que es la clase de biología. En biología, jóvenes, lo que voy a hacer ahorita es que vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto, que es sobre las funciones celulares. Este tema de las funciones celulares, jóvenes, es bastante complejo. Bastante complejo esta parte. Nos pueden hacer uso de ustedes de su cartilla, ¿verdad? Tal vez ir subrayando lo más importante. Yo siempre lo vamos a ver acá. Este tema, jóvenes, es un tema bastante amplio. Y es sobre las funciones, ¿verdad?, que realiza la célula. Y la célula, jóvenes, tiene tres funciones muy importantes, que esas funciones que realizan las células son las funciones que a nosotros nos mantienen con vida. Todos los organismos, ¿verdad?, que son parte de los seres vivos están compuestos por células. Sabemos que hay organismos que están formados por una sola célula y hay organismos que están formados por muchas células. Bueno, que a esos organismos que están formados por una sola célula se les conoce como unicelulares, y los que están formados por muchas le conocemos como pluricelulares, o también le podemos llamar multicelulares. ¿Y quiénes son los organismos que tienen células? Pues todo lo que nosotros conocemos como seres vivos, los que pertenecen a los 6 reinos, ¿verdad? Está el reino Archeas, el reino Bacteria, el reino Protista, el reino Fungi, el reino Animal y el vegetal. Todos somos seres vivos, lo único que tenemos diferencias, o hay algunos más inferiores que otros. Entonces, esa célula, para las funciones que realizan para mantenernos vivos, entonces son estas, que es nutrición, respiración y reproducción. Hay algo que nosotros tenemos, que es el metabolismo, ¿sí? Y dentro del metabolismo hay dos casos, ¿sí? Uno es el anabolismo, o dos procesos, vamos a decir así. Uno es anabolismo y el otro se llama catabolismo. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de lo que es la fotosíntesis. ¿Sí? La fotosíntesis, jóvenes, es un proceso que realizan las plantas y algunos otros microorganismos, ¿verdad?, o algunas algas, para poder producir lo que es su propio alimento. Y están las otras, ya lo vamos a ver más adelantito, que es la respiración celular, ¿verdad? Que eso es otra parte. Entonces, vamos así a avanzar un poquito, y nosotros vamos a ver, jóvenes, que ese proceso de fotosíntesis, ¿verdad? Les decía que lo hacen las plantas, donde producen sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas como dióxido de carbono, agua, la luz solar. Esto, el proceso de la fotosíntesis, es como la base de toda la vida que existe en nuestro planeta, porque si no se
si las plantas no hicieran este proceso, ¿verdad? Digamos que no hubiese vida, porque las plantas son los únicos seres vivos que pueden convertir, no solo la planta, sino que los que hacen este proceso, ¿verdad? Son los únicos que pueden convertir la materia inorgánica en materia orgánica. Nosotros no podemos producir cómo alimentarnos, sino que nosotros tenemos que depender. ¿Y de quién dependemos nosotros? De las plantas y de los animales. Todo lo que nosotros ingerimos es vegetal y vienen de origen animal. Pero los animales también dependen de las plantas en este caso. Entonces, decimos nosotros que hay dos tipos, ¿verdad?, de metabolismo, que es el anabolismo y el catabolismo. Pues la fotosíntesis es un ejemplo, ¿verdad?, del proceso anabólico. Con la señal, les mencionaba que la fotosíntesis, ¿verdad? Es muy importante. Veamos ahí, siempre llevemos la lectura. La fotosíntesis se realiza en las hojas y tallos verdes para poder, digamos, absorber la luz solar. Solo es la clorofila, y la clorofila pues solo la tienen esos organismos capaces de hacer este proceso en una estructura que se llaman cloroplastos. Estos organelos contienen la clorofila, un pigmento verde que es sensible a la energía luminosa y la usa de manera eficiente para poner en marcha la fotosíntesis. Para que se realice la fotosíntesis es necesario la disponibilidad de luz y presencia de clorofila. El proceso ocurre mientras las plantas reciben luz, bien sea natural o proveniente de una fuente artificial. Existen dos tipos de fases en el proceso, la fase luminosa y la fase oscura. En la clase anterior, el lunes anterior, ustedes observaron un video, hicieron un resumen en su cuaderno sobre la fotosíntesis. Ahí les explicaba todo ese proceso de lo que es la fase luminosa y la fase oscura. Veamos esta imagen. Vean, ahí nosotros tenemos lo que es una planta. Lo pueden observar ustedes aquí, jóvenes, que las flechas, como están de esa manera. Fíjense bien acá, las flechas que van, ¿sí? Que van acá, como esta, ve aquí, que entra, y están las otras que salen. Lo que entra es lo que la planta necesita para poder llevar a cabo ese proceso. ¿Y qué es lo que llega a la planta? Viene la luz solar, el dióxido de carbono y el agua. ¿Y qué es lo que produce la planta? Produce oxígeno, que es muy importante para nosotros también, los animales, y produce glucosa. ¿Qué es la glucosa? Pues esto es el alimento que produce la planta y que nos sirve a nosotros y a los demás seres vivos. La fotosíntesis, les decía que en este proceso sustancias simples se unen para formar una sustancia compleja. Voy a explicarles la fórmula general de la
de la foto, partir aquí la pizarra para hacerlo. Esta sería, vamos a decir nosotros, la ecuación general. Entonces, esta sería la ecuación general. Aquí, jóvenes, en la ecuación general de la fotosíntesis, muchachos, vamos a ver qué es lo que participa. ¿Qué es lo que participa? Aquí tenemos primero que en la ecuación general de la fotosíntesis participan 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua más luz solar o energía luminosa, podemos decir. Van 3 cosas, vean, dióxido de carbono, aquí le vamos a poner el nombre también. Este es el dióxido de carbono. Y este se llama agua. Y aquí, jóvenes, ojo con esto. Vean, tenemos dióxido de carbono, tenemos agua. Estos son las cosas que van a reaccionar. Esta es una ecuación química, ¿verdad? Van a reaccionar, pero para poder reaccionar, para que se pueda llevar a cabo que el dióxido de carbono reaccione con agua y que la luz solar, aquí debe haber algo muy importante que se llama clorofila. La clorofila, si no hay clorofila, no puede hacer este proceso. Anteriormente, en algunas clases vimos, por ejemplo, los hongos no son parte de las plantas, no pertenecen al reino de las plantas, aunque hay hongos que son similares a plantas o tienen características, pues no similares, pero sí tienen características, pero como no poseen clorofila, no pertenecen, no pueden hacer ese proceso. Ellos necesitan alimentarse de otros seres vivos. Entonces, como producto, vean, 6 moléculas de dióxido de carbono, este signo más significa reaccionan con. Entonces aquí vamos a decir que 6 moléculas de dióxido de carbono reaccionan con 6 moléculas de agua más la energía solar que es absorbida por la clorofila, van a producir, la flecha significa produce, van a producir una molécula de glucosa, y la fórmula, ¿verdad? De la glucosa, que es C6H, perdón. La glucosa, jóvenes, entonces llevaría 6 átomos de carbono. También lleva hidrógeno, permítanme. Entonces les decía que lleva entonces 6 átomos de carbono, lleva 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Esta fórmula, eso se llama glucosa.
Pero ¿qué más es el producto de la fotosíntesis? Oxígeno. 6 moléculas de oxígeno. Ojo con esta parte. Esto es el producto, glucosa, y esto es oxígeno. Esa es la fórmula general de la fotosíntesis. Un proceso donde moléculas sencillas, jóvenes, moléculas sencillas se unen para formar moléculas complejas. Esta que está aquí, la que voy a encerrar, esa es la glucosa. Ese es el producto de la fotosíntesis. Y el oxígeno, estos otros 6 moléculas de oxígeno, eso la planta no lo necesita. Es como un desecho de la planta. La planta entonces libera ese oxígeno, ¿verdad? Y ese es el que nos permite respirar, ¿verdad? Tanto a los animales, a nosotros y a las mismas plantas, porque las plantas también respiran. A veces nosotros cometemos el error y decimos que las plantas respiran dióxido de carbono. No, no es que respiren dióxido de carbono, sí lo necesitan para poder hacer este proceso, este que hemos hecho. Entonces, jóvenes, la fotosíntesis lleva todo este proceso. Pero ¿cómo es que el dióxido de carbono se une con el agua y la luz solar y al final se produce glucosa y se produce oxígeno? Pues todo eso lleva un proceso. Todo eso lleva un proceso y a ese proceso es que se divide en las 2 etapas. En la etapa luminosa, ¿verdad? Y en la oscura. En la luminosa y en la oscura. Entonces vean aquí en el dibujo podemos observarlo muy bien. ¿Sí? Vamos a darle lectura a esta parte. Dice, la fase luminosa recibe este nombre porque todas las reacciones que ocurren durante ella dependen de la presencia de luz. Esta es captada por la clorofila permitiendo que se realice la fotólisis. Fotólisis, ¿qué es fotólisis, jóvenes? Ya que lo menciona aquí. Ahí menciona la fotólisis. Fotólisis, eso es la ruptura de la molécula de agua. La molécula de agua se rompe, se divide. ¿Quiénes son los elementos que forman el agua? El hidrógeno y el oxígeno. Por lo tanto, se rompe y ahí es donde se libera el oxígeno y el hidrógeno es utilizado, ¿verdad? Para la formación de NADPH. Reacción, dice, en la cual el agua desdobla en hidrógeno y oxígeno. Se descompone, ¿verdad? Se separan. Como resultado de esta reacción, el oxígeno es liberado al ambiente y el hidrógeno es utilizado en otras reacciones que ocurren dentro del mismo proceso. La fase oscura recibe este nombre porque las reacciones ocurren en ella, que ocurren en ella, perdón, no dependen directamente de la luz. Aquí ya no se ocupa lo que es la luz solar. ¿Sí? Pero esto no significa que solamente ocurre en la noche, ¿verdad? Sino que ya no necesita la luz solar. Lo puede hacer sin la presencia de luz solar también. Esta fase requiere de compuestos formados durante la fase luminosa. ¿A qué se refiere? Que lo que se forma en la parte luminosa, que ustedes lo deben porque eso ya lo vieron también en el video, ¿qué se forma en la luminosa? Aquí lo voy a hacer a un lado. Se forma en la luminosa algo que se llama ATP. Y también se forma algo que se llama NADPH. Estos dos que se forman en la luminosa se necesitan en la fase oscura para la producción al final, que lo que se busca es la glucosa. Este último se combina
Esta fase requiere compuestos formados durante la fase luminosa, además del dióxido de carbono que es tomado del ambiente. Este último se combina con el hidrógeno liberado en la fotólisis y otros compuestos para formar glucosa, un carbohidrato sencillo. A partir de estos dos, al pasar por un montón de reacciones, un proceso, entonces al final lo que se obtiene es glucosa. Y el oxígeno, ¿de dónde se obtuvo el oxígeno? Esas 6 moléculas que veíamos en la ecuación anterior. Pues el oxígeno sale de la fotólisis, de esa ruptura, y ese oxígeno es liberado al ambiente. Cabe señalar que la actividad fotosintética o velocidad del proceso fotosintético es influenciado por diversos factores, tales como concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, la temperatura, la disponibilidad de agua y luz. Por eso ustedes saben, bueno, han notado que las plantas, por ejemplo, si les falta agua o si no les pega bien la luz, no crecen o no desarrollan muy bien. Porque como el agua y la energía, ¿verdad? Y el dióxido de carbono es importante para ella, ya que hacen este proceso llamado fotosíntesis. Bueno, entonces estamos viendo la parte, jóvenes, de nutrición. Nutrición. ¿Sí? Acordémonos de esa parte porque son 3 las funciones celulares. Vean, como aquí tenemos la ecuación, la que les estaba explicando anteriormente. Aquí también está, ahí está en su cartilla, pueden revisarla. Entonces vean que ahí está lo mismo, lo que hemos estado hablando. Vean, aquí tenemos las 6 de dióxido de carbono, ¿verdad? Las 6 de agua. Aquí está la luz solar. Podemos agregarle, acuérdense, esto no se nos puede olvidar. ¿Qué no encuentran ahí en esa ecuación de lo que hemos estado hablando? Vamos a ver quién me ayuda, a ver si me están prestando atención. Clorofila. Ajá, muy bien. Lo voy a poner aquí, la clorofila. Eso es muy importante. Y podemos ver aquí, vean, ahí está, como resultado, la molécula de glucosa. Y aquí le falta, aquí vamos a decir que son 6, ¿sí? 6 de oxígeno son lo que... Entonces, pregunta, solo para formar una de glucosa nada más, ¿cuántas de dióxido de carbono se necesitan? Se necesitan 6. De agua se necesitan también 6, solo para formar una nada más. Una de glucosa. Se necesita bastante, ¿verdad? Y que haya presencia de clorofila y lo que es la luz solar. Entonces, jóvenes, la fotosíntesis es un proceso, ¿verdad? Que es parte de la nutrición. Se realiza en 2 fases. La fase oscura, ¿verdad? Y la fase luminosa. La luminosa se llama así porque necesita lo que es secar. Vamos a hacer otra parte. Voy a explicarles algo que también ustedes ya observaron en el video, jóvenes. Voy a explicarles esa parte, lo que es la fase luminosa y lo que es la fase oscura, porque eso es muy importante, ¿verdad? Para manejar.
Ustedes tienen que manejar muy bien lo que es el ATP o a qué se refiere ATP. Acuérdense, jóvenes, acuérdense que ¿qué se necesita? Lo voy a copiar aquí a un lado. ¿Qué es lo que se necesita? Lo que reaccione. Necesitamos dióxido de carbono, necesitamos agua, necesitamos, ¿qué más dijimos? Bueno, la luz y está la clorofila. Para al final de esto vamos a obtener lo que es la glucosa y lo que es el oxígeno. Muy bien. Entonces, nosotros dijimos que hay dos tipos de reacciones o dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Entonces, aquí entra en acción una de las primeras. Vamos a decir que entre en acción el agua. Aquí tenemos agua, que su fórmula química es H2O. Lo voy a poner ahí entre paréntesis. Entonces, hay un proceso que se llama, ese proceso se llama fotólisis. Fotólisis. Se rompe, ¿verdad? Lo que es la molécula de agua. Se rompe por luz. Entonces, esta molécula de agua se divide en dos. ¿Sí? Esta molécula de agua se divide en dos. Se divide en hidrógeno más, y se divide en oxígeno. Este oxígeno, jóvenes, este es liberado a la atmósfera. ¿Sí? Es liberado a la atmósfera. Por cada molécula de agua que se rompe, solo se forma media molécula de oxígeno. Ya que para formarse una molécula compleja tienen que romperse dos moléculas de lo que es agua. Muy bien. Entonces, jóvenes, estos protones, junto con la energía que es absorbida por la clorofila, hay algo que se llama NADP. Este NADP viene por acá y este hidrógeno se une con él. Entonces, este NADP se convierte en NADPH. ¿Sí? Entonces, este joven hidrógeno se une aquí a este proceso. Pero eso lleva un proceso largo que pasa por algo que se llama fotofosforilación. Hay dos. Esta es la cíclica y hay otra que es la acíclica. Muy bien. Después de eso, también se forma ATP. ¿Y cómo se forma el ATP? Pues el ATP, digamos que aquí está el Sol. ¿Sí? Este es el Sol. Y viene la energía. ¿Y quién es que recibe esa energía? Pues la recibe la clorofila. La clorofila. Y hay algo que se llama
El ADP, jóvenes, ADP. Esto significa adenosín difosfato. Y aquí lo que se forman son electrones y esos electrones se unen al ADP o fósforo, ¿sí? Algo que se llama fósforo. Y entonces ya no es ADP, sino que es ATP. ¿Por qué ATP? Porque ganó fósforo. El ADP, vean, más más el fósforo se convierte en ATP. Esto es energía. ¿Qué es lo que les quiero explicar con esto? Esto que estoy haciendo aquí es la fase luminosa donde se necesita energía, luz. ¿Por qué? Estos jóvenes aquí, fotólisis, foto significa luz, o sea que para que el agua se rompa debe haber luz solar. Y para que la clorofila y por la fotofosforilación, así se le llama fotofosforilación, para que se dé este proceso, la energía debe venir del sol. Vean aquí, ya participó la luz y la clorofila también. ¿Qué nos falta que no ha participado? Nos falta que participe el dióxido de carbono. Pero, ¿qué productos se formaron en la luminosa? Estos dos. Si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el producto de la fase luminosa? El producto es ATP y NADPH. Que estos dos se van a ocupar para la siguiente fase, que es la fase de oscuridad. ¿Qué es lo que pasa en la siguiente fase? Así resumido, este hidrógeno, ¿verdad? Estos hidrógenos después se desprende este hidrógeno y este hidrógeno se une con lo que es el dióxido de carbono que viene ahí por un proceso que se llama ciclo de Calvin. Ahí lo vieron ustedes en el video. Y que al final, en la unión de estos, ¿verdad? Y todo ese proceso que lleva, nos lleva a la formación de lo que es la glucosa. Entonces, vean, joven, en la reacción, muchachos, sepa que no se me vayan a poner que se me van a aprender todo esto así o así como está en el video. Les recomiendo que pueden volver a repasar el video, pero sí son cosas básicas. Por ejemplo, usted debe manejar, yo le puedo preguntar, por ejemplo, yo le puedo decir, ¿qué es la fotólisis? ¿Verdad? ¿Qué es la fotólisis? Usted debe manejar que la fotólisis es la ruptura de la molécula de agua, ruptura por luz. Y se divide en oxígeno y en hidrógeno. Que esos hidrógenos se unen al NADP para formar NADPH y el oxígeno es liberado a la atmósfera. En el otro caso, la energía atraída por la clorofila se convierte en electrones y esos electrones hay dos, a eso se le llama, les mencionaba yo que se llama fotofosforilación. Hay cíclica y hay acíclica. Cíclica es que se está repitiendo constantemente, es algo cerrado. Pero, ¿qué es lo que se forma con eso? Lo que yo necesito que usted sepa, que se forma ATP
y NADPH. Estos son los dos productos. Se han formado tres cosas aquí. En el video se los explica muy bien. En la luminosa se han formado tres. Se ha formado ATP, se ha formado NADPH, que estos se van a ocupar, y se ha formado oxígeno. Pero el oxígeno es como un desecho, la planta lo libera, no lo necesita para la siguiente etapa. Pero el ATP y el NADPH sí lo necesita para la siguiente etapa, donde en la siguiente etapa viene lo que es el ciclo de Calvin. ¿Sí? Que el ciclo de Calvin, cuando ahí participa el PGA y que al final dos moléculas de PGAL, ¿verdad? Forman lo que ya nosotros queremos, que es la glucosa. También hay que manejar esas siglas que significa cada uno de ellos, ¿verdad? Lo que está el PGA que les decía, ese se llama fosfoglicerato. Y está también el PGAL, que se conoce como gliceraldehído. Gliceraldehído 3-fosfato. Vean, para llegar a todo este proceso, aquí el PGA tiene que, el dióxido de carbono, perdón, tiene que unirse con un bifosfato de ribulosa, que ahí se convierte en PGA. Después hay una fosforilación ahí donde el ATP anterior, que está aquí, por decirlo así, dejas el fósforo ahí, se convierte otra vez en ADP, y el NADPH deja su hidrógeno y se convierte en NADP otra vez, y así se está repitiendo todo ese proceso. Después, el fosfoglicerato, ¿verdad? Es reducido, ¿verdad? Y es fosforilado, como les decía, y se convierte en PGAL. Y ese PGAL, mediante algunas reacciones, entonces dos moléculas de esa forman lo que es la glucosa, y dos de estas, dos del PGAL forman la glucosa, y las otras que sobran, que son 10, esas vuelven al ciclo. Por eso se llama ciclo de Calvin. Ese ciclo de Calvin pueden revisarlo, está en el video nuevamente. Si no, pues en la próxima clase yo se los voy a explicar, porque nos falta todavía lo que es la respiración celular, que es otro proceso muy largo, similar a lo que es la fotosíntesis. Como les decía, estos son temas bastante complejos, y necesita uno estarlos estudiando en varias ocasiones para poderlo comprender bien, porque es un proceso largo, tanto la fotosíntesis como la respiración. Pero esto es muy importante, jóvenes, porque esto, ¿verdad? Ustedes lo van a ver, ¿verdad? Bueno, también depende la carrera que ustedes tienen, pero hay algunas áreas donde se utiliza bastante saber esta parte. No sé si tienen preguntas aquí, jóvenes, o comentarios por el tema que estamos viendo. Pueden participar, pueden hacerlo.
Profe, Al final, entonces, primero uno. dígame. Ajá. Entonces la fotosíntesis es la ruptura de la luz. No, ese es la fotólisis es ruptura de la molécula de agua. Ya fotosíntesis es todo el proceso que se lleva a cabo. Todo esto de lo que estábamos hablando. Es un proceso que realizan las plantas para poder producir su propio alimento a partir de materia inorgánica. ¿Cuál es la materia inorgánica aquí? Estos que tenemos acá, dióxido de carbono, agua y luz, para producir materia orgánica, materia viva, que es la glucosa. Este es el proceso así en fotosíntesis. Esta la fuera por parte de la luz, pero a la molécula de agua. ¿Por qué ruptura? Lo divide en dos, lo vuelve a separar en el hidrógeno y en el oxígeno. Voy a compartir al final de la clase, les decía, les voy a enviar los planes de evaluación de las 3 clases y también en biología les voy a enviar un link del mismo autor del video que vieron sobre fotosíntesis. Les voy a enviar el link de respiración celular. Es muy bueno el video, ¿verdad? ¿Qué van a hacer ustedes? Pues un resumen en su cuaderno. Ahí se les va a explicar estos esquemas, pero ya en lo que es respiración celular, que es un tema diferente a este. Al final vamos a hacer una comparación, siempre lo hago, una comparación entre fotosíntesis y respiración celular, que son dos procesos, uno contrario al otro. Entonces, esa va a ser su asignación. Yo les enviaré el link sobre respiración celular. Ustedes van a observar el video, presten mucha atención, ¿verdad? Y me van a hacer un resumen. Pueden anotar ustedes las diapositivas que ahí salen, ¿verdad? Todo está muy bien resumido, no es algo muy, o sea, mucho trabajo que tengan que hacer. Con la asistencia, profe Marlene, no sé, en la clase anterior no. Ya la tengo, profe. Ya. Sí, es que como ellos tienen... Profe Marlene, Dígame. dijo Saúl que había tenido un problema de internet con la primera clase, no sé si a esta se habrá integrado. No se ha integrado, no lo he visto. Ah, bueno, entonces no sé si fue problema de internet o algo. Bueno, gracias, Ashley. Y para sugerencia a las próximas clases, tienen que comunicarle al profesor de la clase o me avisan a mí, porque así uno les puede anotar aquí en el control de asistencia. Bueno, profe. Sí, un estudiante, pero solo ella. Yo le enviaré, profe, el reporte de quienes no asistieron. Sí, está bien, profe, gracias. Cierro la clase entonces ya. Sí, solo decirles, bueno, que la observación de este video, bueno, o sea, el que le quede lugar puede hacerlo ya, o si no, pues a mí me lo pueden enviar en estos días de esta semana, bueno, pero que no pase del viernes, ¿verdad? Si es posible, pues
Si pueden verlo unas 2 veces o hasta que ustedes lo puedan comprender bien, porque es bastante importante manejar muchas de las siglas o esas fórmulas químicas. Algunas son siglas, otras son fórmulas químicas, ¿verdad? Para que puedan manejar. Y motivarlos, ¿verdad? Que sigan siempre en pie. Mañana vamos a tener la clase de física, ¿verdad? Vamos a utilizar la ficha que se les quedó asignada, ¿verdad? Porque mañana vamos a trabajar ya en ejercicios. Y recuerden que esas son bastantes fórmulas. Solamente sería eso y pasen feliz tarde. Gracias por su atención.